Bueno, déjame presentar a nuestras dos jóvenes. Franci Red y Marian son egresadas de nuestro programa Vapalink. Nos da realmente un gran orgullo tenerlas acá. Ellas hoy van a hablar de un tema que es interesante, que es si es viable una transición energética en el contexto actual de Venezuela. Y Franci Red es estudiante, ambas son estudiantes del 10º semestre de Ingeniería Biológica en la Universidad de los Andes. En el caso de Francis Red, ella ha mantenido un promedio académico en su escuela bastante alto de 3.6 sobre 4. Y actualmente ella desarrolla investigación a través de nuestro otro programa VaporRed Pro, y su tesis en el Departamento de Geología General está enfocada en yacimientos no convencionales del centro occidente de la cuenca de Maracaibo, integrando análisis sedimentológico, petrofísico del sistema petrolero. Ella ha participado activamente en investigación científica como autora de artículos en el área de petrografía y miembro del grupo de investigación Terra, fortaleciendo su formación en caracterización de roca y análisis laboratorio. En el 2024 fue seleccionada como líder de Power Solution en el programa Switch Energy Alliance. Este programa, nosotros tuvimos una alianza con ellos hace 3, 4 años, hicimos un concurso. Es una alianza de estudiantes universitarios de todo el mundo, compitiendo virtualmente en desafíos energéticos del mundo real y desarrollando posibles soluciones. Francis Red formó parte del equipo ganador en la categoría de redes sociales para América en el 2024. E igualmente igualmente es miembro del equipo ULA de la Universidad de los Andes en el Imperial Barrett Award 2026. El Imperial Barrett es una competencia anual de evaluación prospectiva de cuencas para estudiantes de posgrado en geociencia de universidades de todo el mundo. En esta oportunidad, su proyecto contribuye al desarrollo de captura y almacenamiento de carbono con responsabilidad centrada en la interpretación petrofísica mediante software especializado para evaluar formación y su potencial de almacenamiento geológico. Su formación integral incluye también el ámbito del bienestar. Es profesora certificada de yoga y pilates, con experiencia en la enseñanza y acompañamiento de estudiantes, integrando disciplina, enfoque y equilibrio como parte de su desarrollo profesional y personal. Ella se destaca por su excelencia académica, su capacidad de liderazgo, su compromiso con la investigación y su visión multidisciplinaria orientada a los desafíos energéticos y geocientíficos contemporáneos. Una persona joven con un currículo interesante. Marianne, igual, es estudiante del último semestre de Ingeniería Geológica en la misma Universidad de los Andes, y ella desarrolla su tesis enfocada en la definición e interpretación del ambiente sedimentario de la formación Sabaneta. Se desempeñó como preparadora académica de mineralogía óptica, fortaleciendo su experiencia en caracterización mineralógica y análisis petrográfico. En el 2025 realizó una pasantía en PDVSA en la Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudio Integrado de Yacimientos, donde participó en la creación de un modelo de datos geológicos para apoyar procesos de evaluación y gestión de información técnica. Es autora de una publicación científica en petrografía y ha impulsado iniciativas estudiantiles de distintos espacios. En el 2024 también fue líder del equipo de Power Solution del programa Switch Energy Alliance, que ya le mencioné anteriormente, formando parte del equipo ganador en la categoría redes sociales de América. Ella junto con Francis Red formaron parte de ese equipo. Actualmente forma parte del equipo de la Universidad de los Andes en el Imperial Barrett, contribuyendo al desarrollo del mismo proyecto de captura y almacenamiento de carbón con responsabilidades centradas en la definición de ambiente geológico, la geología local y la estructura en la zona de desarrollo público. Además, participa activamente en la vía gremial como presidente de la APREULA y tesorera del capítulo estudiantil de la American Association of Petroleum Geologists en la Universidad de los Andes, promoviendo la formación, representación y crecimiento de la comunidad estudiantil en geociencia. Ella le apasiona integrar análisis técnico, trabajo de campo y liderazgo cooperativo para aportar soluciones innovadoras y sostenibles a los desafíos geológicos. Como le dije anteriormente, estamos honrados y muy emocionados de tener a nuestras dos jóvenes con nosotros del programa Papalink. Y bueno, ahora el escenario de ustedes, siéntanse cómodas y le recuerdo al público que pueden hacer sus preguntas por el chat o pedir la palabra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. El honor es para nosotras. Entonces vamos a dar inicio a la ponencia.
Bueno, saludos a todos. El día de hoy, pues nosotros le quisimos dar un nombre bastante que no fuera realmente un título, sino una pregunta que queríamos analizar y darle una conclusión al final, y es si es viable una transición energética en el contexto actual de Venezuela. Todos sabemos que Venezuela es conocida por su potencial en hidrocarburos, pero su matriz energética es realmente compleja. Tiene capacidad para el área hidroeléctrica, para la parte eólica, para la parte solar, incluso para, aunque poco se ha trabajado en ella, en el área geotérmica, y si hablamos de la parte de los hidrocarburos, también tiene potencial para almacenar dióxido de carbono en campos maduros o yacimientos ya agotados. En este sentido, nosotros nos propusimos esta pregunta realizando un análisis tanto en la matriz energética actual como una matriz energética de acuerdo a nuestras consideraciones y estimaciones que pudiera tener Venezuela en unos próximos 5 a 10 años. Bien, ¿por dónde empieza realmente la transición energética de Venezuela? En el debate global en general siempre se habla mucho de lo que mencionaba Francine y también de paneles solares, de autos eléctricos, de hidrógeno verde, pero en un país como el de nosotros, con una matriz que es profundamente dependiente del petróleo y que también contamos con una hidroeléctrica gigante, con falta de mantenimiento, la transición energética no puede empezar desde cero. Nosotras consideramos que antes de cambiar la matriz, tenemos que recuperar y hacer más limpia la energía que ya tenemos. Y a partir de allí, avanzar hacia una matriz que sea más diversificada, sostenible y que esté alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros en esta presentación mencionamos en varias ocasiones estos objetivos y en qué nos acercamos y en qué nos alejamos de ellos, porque consideramos que son importantes para la sociedad en general. Entonces, para esto planteamos dos fases. La fase número 1 consiste en recuperar y descarbonizar el sistema actual, y la fase 2 en construir una transición energética que sea realista y justa, diversificando la matriz energética con la que contamos actualmente. Bien, pero entonces tenemos que empezar a preguntarnos cómo es hoy la matriz energética de Venezuela. Tenemos una alta dependencia de los hidrocarburos líquidos, creo que no veo aquí la presentación, de los hidrocarburos líquidos, y a partir de esta podemos crear lo que son proyectos solares y eólicos que están todavía marginales y con bajo proyectamiento. Tenemos una matriz, de lo que podríamos decir de energía limpia o de baja huella, que es el sistema eléctrico apoyado en el Bajo Caroní, con un uso creciente de autogeneración con diésel y gasóleo en hogares, comercios e industrias, y también tenemos producción y exportación del carbón, por ejemplo, en Guasare. La matriz energética que nosotros estamos analizando de Venezuela en la actualidad se aleja de dos objetivos. Ellos son el objetivo 7 y el objetivo 13. El objetivo 7 trata de lo que es la energía asequible y no contaminante, y el objetivo 13, la acción por el clima. Esto se refleja con una gran brecha entre el potencial energético del país y su realidad cotidiana. Bien, entonces, ahora, ¿de qué punto partimos? Sabemos que Venezuela es uno de los países con las mayores reservas de petróleo y gas. Entonces tenemos una gran infraestructura energética que ya está instalada. Tenemos campos, tenemos ductos, tenemos refinerías e incluso tenemos puertos. Además, ya contamos con un sistema hidroeléctrico de gran escala, por ejemplo el del Guri, que ya está construido, y tenemos un potencial que es solar y eólico de clase mundial en varias regiones de nuestro país. Además, tenemos formaciones geológicas que tienen la capacidad para almacenar y explorar la geotermia, además de la captura y almacenamiento de dióxido de carbono, que ahorita está muy de moda, por decirlo así, y que va a reducir el impacto ambiental. Bien, pero antes de transicionar, nosotras, como nos lo planteamos en toda la ponencia, hay que estabilizar. Lo establecemos en 5 pasos básicos que no necesariamente implican que deben ir uno de acuerdo al otro, pero que sí son el punto de partida para empezar a transicionar a una energía más renovable. Tenemos como primer punto
recuperar el sistema hidroeléctrico y la red hidroeléctrica. Entonces esto implica hacer mantenimiento, gestión de embalses con instalaciones para producir hidroelectricidad, como las plantas que tenemos, que son el Guri, Curuachi, Tocoma, Uribante Caparo y José Antonio Páez, y la reducción de pérdidas de agua en estas plantas. Como segundo punto tenemos la reducción de venteo y quema de gas. Venezuela está entre los primeros países a nivel mundial de los que más quema gas. De hecho, Venezuela tiene unas cifras que les vamos a mencionar más adelante, donde produce menos de lo que quema. Es decir, Venezuela está quemando más gas que el que es posible dar, por ejemplo, para uso doméstico. Entonces, tenemos la intención de que el gas asociado en campos petroleros sea aprovechado como fuente de energía energética. El tercer punto sería sustituir los combustibles muy contaminantes por gas en generación térmica de industria, sustituir carbón y diésel por gas, por ejemplo. Como cuarto punto, mejorar la eficiencia energética en industria, transporte y sector residencial. Y el quinto punto, implementar sistemas de monitoreo ambiental y estructural para minimizar riesgos y emisiones. Ahora bien, aquí vamos a dar nuestro punto de vista como estudiantes de Ingeniería Geológica en lo que constituiría la fase número 1. Entonces, un ingeniero geólogo puede evaluar la estabilidad geotécnica de presas, taludes y obras asociadas al sistema hidroeléctrico que ya tenemos. También podemos utilizar sistemas de información geográficas o radares interferométricos de apertura sintéticas como el INSAR o LIDAR, drones fotogramétricos, entre otros equipos, para poder detectar hundimientos, deslizamientos y deformaciones que afecten las líneas de transmisión, subestaciones e incluso los oleoductos que ya tenemos. También podemos actualizar la cartografía geológica y crear mapas de amenazas en zonas estratégicas energéticas, por ejemplo en hidroeléctricas, en las termoeléctricas y en refinerías. También podemos apoyar diagnósticos de integración de yacimiento, donde se requiere reducir este venteo y mejorar la recuperación de gas para utilizarlo como fuente de energía en otros aspectos. Y por último, también desde la docencia, que consideramos que es una parte muy importante, o sea, desde nuestra formación, para promover que los futuros profesionales, no solo de ingeniería geológica, sino de todo lo que tenga que ver con energía, integren lo que es la seguridad ambiental en sus decisiones técnicas. Bien. Acá tenemos el primer mapa que nosotras quisimos presentar de la fuente AENER de 2025 y a nivel general este mapa nos está mostrando las principales refinerías, las plantas de gas, donde tenemos la extracción de petróleo extrapesado, petróleo pesado, cuáles son los oleoductos, cómo está integrado el país para el 2021. Aunque ANER lo está reportando en el 2025, esta es una proyección de unos estudios que ellos hicieron para el 2021. Entonces, en Venezuela, para el 2021, tenía más de 300.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo. Extraía alrededor de 614.000 barriles de petróleo crudo por día, más de 200 billones de pies cúbicos de gas natural probado, extraía alrededor de 740.000 millones de pies cúbicos de gas natural y 800 millones de toneladas de carbón. Extraía alrededor de 170.000 toneladas de carbón. La infraestructura petrolera convencional de Venezuela incluye 6 refinerías de petróleo, en las que tenemos Amuay, produciendo 600.000 barriles de petróleo por día, Cardón 340.000, Bajo Grande 5.000, Puerto La Cruz 195.500, El Palito 126.900, San Roque 5.200. En operación con una capacidad total de procesamiento de petróleo crudo de 1.27 millones de barriles por día. 4 plantas mejoradas de petróleo extrapesado en operación, donde tenemos Cerro Negro, Suata, Uyupari, Boscán Jibi y Beirijibi. 4 plantas mejoradas, que tienen una capacidad de 618.000 barriles por día, y algunas terminales petroleras como lo son Puerto Cabello, Puerto José, Puerto Miranda, La Salina, Bajo Grande, Amuay y Caripito. 7.588 kilómetros de petróleo crudo, 1.778 kilómetros de productos refinados y 981 kilómetros de oleoductos para petróleo extrapesado. Gas natural convencional incluye más de 100 plantas de procesamiento de gas y 5.941 kilómetros de gasoductos y algunas plantas compresoras de gas natural.
Bien, entonces ahora pasando a lo que sería la fase 2, que es la transición gradual de lo que ya tenemos, que acaba de mencionar Francidet, a lo que son las energías renovables. Entonces, la transición energética en Venezuela no tiene que ser homogénea ni lineal, sino debe aprovechar las ventajas específicas que nos ofrece cada región de nuestro país. Esto significa que podemos planificar corredores eólicos y solares donde la geología, el clima y la infraestructura lo permitan, comenzando por estados con mayor recurso y mejor conexión al sistema eléctrico nacional. Más adelante le vamos a presentar un mapa donde están ubicados estos potenciales. Entonces, los pasos a seguir son una transición gradual a fuentes de energía con gas, ya que nosotros tenemos uno de los índices más altos de quema de gas cuando se pudiera utilizar esta energía. Focalizar proyectos en zonas con alto potencial, medidos de viento y sol. Alinear los proyectos con responsabilidad ambiental, que pueden alinearse con los ODS de la ONU, y un ordenamiento territorial. Y por último, incorporar desde inicio criterios geológicos, geotécnicos y ambientales para minimizar errores. Bien. Ok, aquí tenemos un mapa que también respeta la misma fuente de Arner en el 2025 de lo que es la generación de electricidad en Venezuela. Para el 2023, Venezuela tenía 33.5 gigabytes de capacidad instalada de generación de electricidad. La capacidad hidroeléctrica teórica bruta en relación con Venezuela es de 731 gigabytes por año. La energía hidroeléctrica es un recurso energético importante en Venezuela, como venimos mencionando por las grandes plantas que tenemos, con una capacidad instalada total de 15.4 gigabytes en funcionamiento, que genera aproximadamente 77 toneladas de watts de energía al año. En 2020, Venezuela registró 7 centrales hidroeléctricas a pequeña escala con capacidad instalada total de 1.4 megabytes, donde podemos mencionar el Guri, que es Simón Bolívar, Maracagua, José de Sucre, Curuachi, Francisco de Miranda, Tocoma, Manuel Piar, La Vueltosa, Fabricio Ojeda, San Angotón, Leonardo Ruiz Pineda, Pena Larga, Juana Ruiz Domínguez. Y centrales hidroeléctricas de gas de más de 100 megabytes, como tenemos El Sitio, Inda Urquia, Termobarranca, San Pedro Camejo y El Furrial. En general, este mapa nos está mostrando que Venezuela tiene un gran potencial para generar energía limpia a través de, por ejemplo, la hidroeléctrica, que es la que tenemos con más huella menos huella a nivel ambiental. Y sin embargo, tenemos un deterioro en todas las instalaciones en el país, por lo cual, pues, no es un secreto para nadie, vivimos con constantes cortes eléctricos a diferentes horas del día, incluso hay zonas donde se va mucho tiempo y no tiene sentido cuando Venezuela tiene gran capacidad tanto a nivel hidrológico como en plantas para generar la hidroelectricidad suficiente para el país e incluso para otros países vecinos. Bueno, y acá en el mapa se ubica estas centrales hidroeléctricas, donde están ubicadas, las de gas, las que son combinadas y las petroleras. Bueno, ahora vamos a hablar en dónde tiene sentido hablar de energía eólica en Venezuela. En el estado Falcón, específicamente la península de Paraguaná, ya tiene un parque eólico y un potencial importante que aún no ha sido explotado. El estado Zulia, por ejemplo, en la Alta Guajira venezolana, hay vientos fuertes y constantes, ideal para energía eólica a gran escala. En los estados Sucre y Nueva Esparta, en Margarita, que es la zona costera oriental, tiene muy buenos vientos marinos, y el estado Lara, con sectores elevados del estado, que tiene una densidad con potencial eólica muy importante. Por otro lado, ¿dónde tiene sentido hablar de energía solar en Venezuela? Tenemos zonas potenciales en el estado Zulia y Falcón con alta radiación y amplias zonas semiáridas en Lara y Yaracuy, buen potencial solar y relativa cercanía a centros de consumo. Tenemos en Guárico, Anzoátegui, Monagas y Apure, llanuras con alto potencial de radiación global y disponibilidad de espacio para plantas fotovoltaicas. Y finalmente Bolívar, fuera de las áreas sensibles, espacios con buena radiación complementando el sistema hidroeléctrico. Entonces ahora vamos a presentarles lo que es el mapa donde se muestra dónde se da potencialmente la energía renovable en Venezuela. Estos números amarillos representan la irradiación horizontal global y los azules la velocidad del viento en esas zonas que están marcadas. Venezuela
En estos cuadritos que vemos acá de color naranja amarillo, la intensidad solar más común es superior a 6 kilowatts por metro cuadrado por día, distribuida en la parte noroeste del país, en los estados Zulia y Falcón, que son estos que vemos acá, y en el noreste, en el estado Nueva Esparta, como mencionábamos, principalmente en esta zona. Por otro lado, los cuadros azules miden la velocidad del viento, donde es más común superior a 7.5 metros por día por año, a 50 metros, y se distribuye a lo largo de la costa noroeste venezolana con el Mar Caribe y el Océano Atlántico al noreste, en los estados Zulia y Falcón. Entonces, nosotros tenemos una generación bruta, bruta de electricidad a partir de fuentes renovables. Esto estaba datado para 2023 con energía hidroeléctrica con 64.98%, energía solar fotovoltaica con 0.01, que es casi inexistente, y energía eólica con 0.02, que también, pues, básicamente no es un número muy representativo. Y también tenemos una capacidad total instalada de energía renovable, esto está reportado para el año 2024, de bioenergía 0, energía hidroeléctrica de 16,91, energía solar fotovoltaica con 0.04 gigawatts y una energía eólica de 0.05, para un total de 17.02 gigawatts. También cabe destacar que hay plantas eólicas en La Guajira y en Paraguaná, que producían en ese año 25.2 megawatts y 20 megawatts respectivamente, y una planta solar ubicada en Los Roques, en el archipiélago de Los Roques, produciendo 1.1 megawatts. Entonces, vamos continuando con esta fase 2. Pasar de un país petrolero a un país energético diversificado. Esto no quiere decir que vamos a dejar a un lado el petróleo, porque sabemos que es nuestra mayor fuente de riqueza, pero sí tenemos que pensar en futuro y en la conservación ambiental, y podemos diversificar nuestra matriz energética. Entonces, el primer paso sería usar el gas natural como combustible de transición, como un respaldo flexible para las energías renovables y como un sustituto del diésel y del carbón, que estos son muy contaminantes. El segundo es implementar proyectos de captura, uso y almacenamiento de carbono, CCUS, en campos maduros y formaciones profundas que sean aptas. Para esto también es importante el rol del ingeniero geólogo para poder aprovechar esto al máximo. El tercero es explorar oportunidades de geotermia, almacenamiento subterráneo de energía e hidrógeno. Y por último, aplicando estos primeros 3 pasos, vamos a mejorar la eficiencia energética del país. Bien. Ahora, cuando vamos a pasar a analizar la matriz energética que tenemos en el presente y en el futuro. Según los datos reportados por la EIA en el 2024 del suministro total de energía en Venezuela, tenemos que, como se ha mencionado, en la energía primaria, el petróleo y derivados representan el 38.5%, mientras que el gas natural representa 46.7%. Si observamos estos valores, vemos que más del 50% de la matriz primaria de energética de Venezuela lo ocupan pues, los hidrocarburos. Después tenemos la hidroelectricidad con un 14.5% y el carbón en un 0.2%. Si hablamos de una transición energética, tenemos que preguntarnos, ¿existe realmente una transición energética en Venezuela según lo que se ha reportado? Y tenemos que, según Low Carbon Power, para el 2023, la hidroelectricidad representa, según lo que se genera electricidad, es 78.30%, el gas natural genera un 14.6%, otros combustibles 7%, y como venimos mencionando, las energías renovables como la eólica y la solar son despreciables con un porcentaje de 0,02 a 0,01. Bien, entonces analizando más detalladamente los valores que tenemos para el 2023 de esta matriz, podemos mencionar en el caso de la hidroeléctrica, por ejemplo, que su peso actual, como venimos diciendo, es de un 78% en la generación eléctrica para el 2023, pero representa solo el 14.5% de la energía primaria. ¿Qué rol cumple la hidroeléctrica? Es una columna vertebral de las fuentes de energías limpias de electricidad, pero al límite y sin planes de expansión y diversificación robustas. Su estado, bueno, en Venezuela cuenta con 6 plantas hidroeléctricas, como las mencionamos anteriormente, que tienen una capacidad de 16.000 megavatios, con infraestructura envejecida, mantenimiento insuficiente y cuellos de botella en transmisión,
vulnerables a sequías y fallas masivas. La planta más grande es la central del Guri, que produce para el 2023 10.200 megabytes, o sea, 64% de la energía de la hidroelectricidad la produce el Guri. Si hablamos en el caso del sistema hidrocarburífero, que es el petróleo y el gas, tenemos que representan 84.5% de la energía primaria. Es decir, que Venezuela depende totalmente a nivel energético de la producción de los hidrocarburos. Por lo tanto, es el corazón energético y fiscal, en torno a 94% de las exportaciones y más del 50% de los ingresos fiscales, pero hoy opera con un sistema de alto impacto ambiental, baja eficiencia y escaso aporte a la diversificación productiva. Esto quiere decir que lo que se obtiene a través de las exportaciones de petróleo o producción de petróleo no se está invirtiendo ni en proyectos sociales para el país ni para mejorar el sistema energético actual. El estado que presenta es una cadena de valor con grandes capacidades instaladas, pero fuerte deterioro, la producción petrolera muy por debajo de su potencial, gasoductos y refinerías envejecidas, alta dependencia de importación de diluentes y combustibles. Como se mencionó anteriormente, como reporta este mismo estudio que se hace anualmente para todos los países, tenía en 2023 las reservas probadas de crudos más grandes del mundo, es decir, 303.000 millones de barriles. Si hablamos de la termoeléctrica a gas natural, tiene un peso actual entre 15 y 25% de la generación eléctrica, pero representa 46.7% de la energía primaria. Su rol es el puente principal para sustituir combustibles más sucios como el diésel o el carbón, pero hoy no alcanza para cubrir su propio rol de respaldo confiable. Apoya en picos de demanda y en pocas bajas de hidrología, respaldando refinerías e industrias, pero sin embargo no se le está dando el uso adecuado que para, por ejemplo, las zonas de sequías que suelen ser principalmente para estos meses donde más empezamos a sufrir de cortes eléctricos. Si estuviéramos realmente utilizando el gas natural no tendríamos por qué tener deficiencia en la electricidad. El estado, pues las plantas con tecnologías heterogéneas, algunas modernas, muchas obsoletas, fuerte dependencia de un suministro de gas inestable que ha caído casi a la mitad desde principios de 2020. Como les mencionaba, según el reporte de la EIA en el 2024, Venezuela quema 700.000 millones de pies cúbicos por año en 2022 y produce solo 563.000 millones de pies cúbicos de gas para el 2023. ¿Qué problema clave tiene la termoeléctrica a gas natural? Que dada la limitada capacidad para monetizar la producción de gas natural producido junto con el petróleo, gran parte de la producción de gas natural de Venezuela se quema, lo que convierte al país en uno de los mayores quemadores de gas natural a nivel mundial, según los valores que podemos reportar. Finalmente, cuando hablamos de las renovables y solar y eólica, tenemos que su peso es despreciable totalmente, con un 0.0%. En la matriz primaria y en la matriz de la electricidad, pues tienen también valores despreciables de 0,01 y 0,02%. Actúan más como una solución local que como un componente estructural de la matriz, es decir, podemos decir que no forman parte de la matriz porque sus valores son totalmente despreciables y realmente donde ellos están generando, si es que están activas y se les está haciendo mantenimiento, es como para surtir de electricidad a comunidades muy específicas y muy restringidas. El estado, pues el nivel de radiación solar en las zonas más densamente pobladas del país no supera 5.5 a 6 kilowatts por metro cuadrado por día y la velocidad del viento no supera 4 metros por segundo. Existen solo proyectos pilotos incompletos o aislados, como pudimos ver en el mapa anterior donde les mencionamos las energías renovables. Existen solo 2 plantas de energía eólica en todo el país. Y una sola solar. Los problemas clave, pues no existe una política clara en la diversificación de estos recursos, a pesar de presentar al país zonas con potencial. Bien, ahora si pensamos pues en la energía, en la matriz energética futura, haciendo el mismo análisis, en los mismos diagramas, las mismas estadísticas, nosotros tomando algunas estimaciones que no son exactas, son solo un punto de partida como para darle un fondo y un número a cómo podría verse si se hiciera la inversión, el estudio y los pasos que acá se proponen. Nosotros proponemos que, por ejemplo, la matriz primaria podría pasar entonces de tener petróleos y derivados en un 25%, gas natural en un 29.2%, lo cual los llevaría a menos del 50%,
la hidroelectricidad aumentarla a un 33%, por ejemplo, y las renovables pasen inicialmente a un 12.5% y gradualmente pasen a ocupar más, de repente un 20%. Entonces esto implica que debemos diversificar, descarbonizar y reducir el flaring. Y esto nos llevaría entonces a la generación de electricidad, a tener entonces que la hidroeléctrica pase a ocupar un 60% porque tenemos las plantas ya establecidas, solo haría falta pues que le hagamos mantenimiento, los estudios adecuados y que vuelvan a funcionar como deberían estar funcionando, que el gas natural ocupe un 15%, que el otro combustible fósil pase a ser despreciable con un 0,20% y que la eólica y lo solar pasen a un 10 y un 9%, por ejemplo. En este sentido, volviendo a recapitular los mismos análisis para que podamos entender la comparación y pueda ser visualmente mayor entendible, si hablamos de la hidroeléctrica, pues entonces le daremos en un paso futuro mayor al 50% de la generación eléctrica, aumentar la proporción de energía hidro destinada a usos industriales de baja huella, por ejemplo, usar la fuerza hidráulica que genera estas plantas para producir acero, aluminio e hidrógeno, y esto nos daría la posibilidad de hacer exportaciones de estos minerales de baja huella y reducir nuestra dependencia de la exportación de hidrocarburos. Dentro del consumo total de Guayana, por ejemplo, pasaría a ser un eje estable y principal de baja huella en carbono, como venimos mencionando. Tendría un estado ahora, un sistema rehabilitado y priorizado, con menos apagones y mejor integración con renovables y gas, aporte de energía cuando haya sequías, por ejemplo, utilizar el gas que se quema para darle energía a la planta cuando haya falta de agua, por ejemplo, por temas de sequía. ¿Y qué se necesitaría para hacer esto? Bueno, rehabilitar centrales, reforzar transmisión, gestionar sedimentos, invertir en monitoreo hidrológico y adaptación a sequías, así como inversión en personal capacitado y o convenios de recuperación con el sector. Si hablamos del sistema hidrocarburífero, que es el petróleo y el gas, pues entonces estamos pensando de pasar de un 84.5% a algo más cercano a 60-65% hacia 2035, aumentando hidro y los renovables, y así reducir la intensidad de quema de gas desde más de 25 metros cúbicos por barril a niveles cercanos al promedio mundial, que son 3 metros cúbicos por barril. Entonces este pasaría a ser un fin en sí mismo, o sea, exportar el crudo, a ser un medio para financiar y habilitar la transición. Menos volumen bruto, más valor agregado y más renta dirigida a diversificación. Pasaría a tener un estado entonces que se reduzca su peso en la matriz primaria, pero aumentando su calidad, menos flaring, más gas usado con sentido. Es decir, también puede ser que no se queme el gas, pero que podamos exportar como gas licuado a otros países. Más integración con industria y nuevas tecnologías, por ejemplo, hidrógeno, captura y almacenamiento de carbono. ¿Y qué condiciones necesitamos? Pues reforma de la gobernanza petrolera para empezar, regreso a la inversión con reglas claras, acuerdos de captura de valor interno y creación de un fondo de transición energética que proteja parte de la renta para otros sectores. Si hablamos de la termoeléctrica a gas natural, pues entonces estamos pensando en un peso a futuro de hasta niveles de mayor al 80%, por lo menos en lo que estamos, no en la energía primaria, pero sí en la generación de electricidad. Convertirse en respaldo flexible y eficiente del sistema hidroeléctrico o solar eólico, porque también pudiéramos generar energía en las plantas con el gas, y desplazando definitivamente el diésel y el fuel oil en generación y sirviendo de puente hacia un sistema más renovable. Tendría entonces un estado de generación de ciclos combinados de alta eficiencia, cogeneración industrial y respaldo con picos y sequías. Y entonces, ¿qué condiciones necesitamos en este caso? Recuperar la producción de gas. Venezuela, según reporta la IEA, tiene reservas significativas de gas natural, representando el 73% del total de reservas de gas natural en Sudamérica, lo cual es muchísimo, y nosotros pues ni como sociedad ni el país le está dando el uso ni la explotación que tiene este recurso. Reducir subsidios ineficientes, cerrar brechas de gasoducto y modernizar plantas térmicas. En esto entra el polo de producción, como mencionamos, de materiales de baja huella para la transición energética global, haciendo, como mencioné, que la dependencia de exportación de petróleo disminuya. Bien, ahora aquí en esta diapositiva quisimos enfocar nuestro rol como ingenieros geólogos dentro de todo lo que acaba de explicarnos Franciré.
Entonces, la ingeniería geológica es el corazón de la transformación energética en el caso de Venezuela. El análisis hecho descansa sobre recursos naturales concretos, petróleo, gas, agua, minerales y formaciones geológicas, capaz de almacenar dióxido de carbono, incluso geotermia, y sabemos que nuestro país es extensamente rico en todo esto. Así que creo que nos pone en un contexto privilegiado respecto a otros países. Entonces, la ingeniería geológica es clave en entender dónde están todos esos recursos, cómo se comportan en el subsuelo o en superficie, respectivamente, cuáles son sus límites físicos y ambientales, y finalmente permite diseñar decisiones técnicas más responsables y alineadas con los objetivos del desarrollo sostenible. Sabemos, no es un secreto para nadie, que los hidrocarburos siguen siendo la clave y teniendo un potencial enorme en la diversificación e inversión para la transición energética de Venezuela, ya que es nuestra mayor fuente de aporte económico. Pero en este sentido, nuestros intereses en la industria petrolera, en exploración y desarrollo, marcan un eje fundamental que apoya esta conexión en la recuperación de activos petroleros de los campos maduros, por ejemplo, que se utilizarían para la captura de dióxido de carbono, proyectos de exploración para perforar nuevos pozos y producir nuevos yacimientos, porque sabemos que Venezuela aún tiene mucho potencial y que aún no se explotan todas esas reservas remanentes que quedan por allí. También aportamos en los estudios geológicos integrados para mejorar la recuperación de estos recursos, por ejemplo, en campos que ya están perforados, innovar en la gestión de subproductos como el gas asociado, y todo esto se traduce en una industria que se recupera y que puede financiar proyectos en otras áreas, repartiendo mejor lo que sean los costos y los beneficios territoriales para poder transicionar a energías renovables, aunque no vamos a dejar a un lado los hidrocarburos. Entonces, Venezuela en clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son varios. El ODS 4 nos habla sobre la educación de calidad, que también lo mencionamos, porque tenemos la necesidad de exigir responsabilidad y estimular la vocación docente para formar profesionales que piensen en la transición y no solo en la extracción o en lo económico. El ODS 7 es el de la energía asequible y no contaminante, porque si hacemos que la recuperación del Guri sea factible, usamos los gases, el gas natural para la transición y empezamos a utilizar los renovables que tenemos en nuestro país, vamos a cumplir con este objetivo, vamos a tener una energía muy asequible y además que va a pasar de ser muy contaminante a disminuir esta huella. El ODS 9 se trata de la industria, innovación e infraestructura. Nosotros modernizaríamos los sistemas energéticos con apoyo de sistemas de información geográfico, INSAR y otros sensores cartográficos y geofísicos aplicados a tecnologías y conocimiento del subsuelo. Está el ODS 13, que es la acción por el clima. Entonces, al reducir los venteos en campos de explotación de hidrocarburos, CCBs, geotermia y monitoreo de riesgos, estamos accionando para reducir este impacto, por ejemplo, en el efecto invernadero. El ODS 15, la vida de los ecosistemas terrestres, ya que al hacer un ordenamiento geoespacial vamos a evitar impactos en áreas frágiles o en áreas protegidas, en los parques nacionales que tenemos, entonces vamos a tener mucha conciencia respecto a estos ecosistemas, ya que son importantes. Y por último están el ODS 17, que es el que crea alianzas, por ejemplo, en la articulación académica, industria, estados y organismos internacionales, para que todo esto se alinee, se cumpla y pueda funcionar, disminuyendo nuestra dependencia de hidrocarburos, que es bastante contaminante, como ya sabemos, a uno hacia energías más renovables, que es posible porque tenemos totalmente el potencial para hacerlo, y al crear estas alianzas lo vamos a cumplir de manera más sencilla. Finalmente, the future is in our hands, el futuro está en nuestras manos. En Venezuela tenemos que mirar al subsuelo para construir el futuro y pensar y poder pasar a lo que es la transición energética. Aquí en nuestro país la energía siempre ha estado bajo nuestros pies, es decir, basada en los hidrocarburos. El reto de esta generación, que es la de nosotras y la que viene más atrás, incluso de todos los que están acá presentes, es usar ese conocimiento del subsuelo para encender un futuro que sea estable, limpio y mucho más humano. Por acá las referencias que utilizamos para los análisis que realizamos. Y bueno, muchísimas gracias. Quedamos atentas a sus preguntas y comentarios. Bueno, muchachas, primero que nada, una extraordinaria felicitación por el trabajo que ustedes han hecho,
por la forma de razonar que tienen, y eso realmente nos da un aire de optimismo a los que ya estamos de salida, porque pensamos que nuestras generaciones de relevo están formándose también bien a pesar de todas las dificultades que ustedes tienen de formación en las actuales circunstancias. Entonces, muchísimas felicitaciones. Gracias. Si quieren, pueden dejar de compartir. Ok. Ajá, sí. Y entonces vamos a pasar a leer las preguntas del chat. Ok. La primera pregunta que les están haciendo es: ustedes apuntaron de producir energía geotérmica, pero Venezuela no tiene zonas volcánicas. ¿A dónde ubican ustedes el origen de ella? Bueno, en este caso hay que hacer un estudio porque no sería tal vez por formaciones volcánicas, pero sí sabemos que hay aguas termales Por falla. por efecto de fallas, porque el roce de las fallas geológicas puede producir esa energía geotérmica. Entonces habría que hacer estudios para ver si es factible o no aplicar la energía geotérmica en el país. O sea, tenemos trabajo que hacer, pero es una opción. Ok. Carlos, ¿abriste los micrófonos? Sí, creo ¿Y que la sí, déjame chequear. cámara? Déjame chequear. No, sí, están abiertos. Ok. Aló. Bueno, la siguiente dice: ¿creen ustedes que las universidades venezolanas pueden formar a los profesionales para diversificar los proyectos necesarios para la diversificación de la matriz en Venezuela? Sí, de hecho nuestro análisis se basó en precisamente eso, en lograr que en las universidades, no solo las universidades, sino los profesionales que estamos saliendo de relevo, incluso los que vienen atrás, tratemos de pensar un poco menos en lo económico y también un poco más en la innovación. Es decir, no tenemos que separar la parte financiera de la parte del desarrollo sostenible del país. Podemos hacer ambas cosas en conjunto y la universidad forma parte fundamental de esto en crear el pensamiento crítico y desarrollar el discernimiento y la capacidad de que podamos crear soluciones efectivas donde no, como repito, no se separe ni mis intereses económicos en crecer como lo tiene el hidrocarburo, que es nuestra principal fuente económica, sino que también podamos aportar a nuestro país desde el conocimiento que tenemos, por ejemplo, nosotros como ingenieros geólogos en la parte geológica, para poder ofrecerle al país un desarrollo social más efectivo donde podamos poder alcanzar nuevamente a los venezolanos una calidad de vida y poder repuntarnos nuevamente como un país de clase mundial. Ok. Excelente presentación. Rigurosamente hablando, las formas de generación de potencia, todas son realmente contaminantes en algún grado, inclusive la hidroeléctrica, donde la generación de CO2 y metano por la acción de microorganismos es considerable por su volumen en enormes reservorios de agua represados, y al alcanzar las turbinas de la represa pasan a la atmósfera. Eso se ha manejado muy poco en la literatura. La pregunta es: ¿no sería importante tener o simplemente estimados más precisos de la generación de gases de efecto invernadero de cada fuente de cada localidad geográfica y así tener un verdadero control? Sí, de hecho, nosotros mencionamos varias veces esa captura de dióxido de carbono porque Venezuela también tiene campos maduros. De hecho, logramos ver durante el programa del VAPA que hubo una tesis apuntando a eso. Entonces sería espectacular tener tal vez esos mapas donde se produce la energía, por ejemplo, hidroeléctrica, creo que es la que él mencionaba, donde está la mayor concentración de dióxido de carbono, donde se puede instalar, que eso es muy costoso, pero pensando de futuro, que se pueda instalar una planta que capture ese dióxido de carbono y poderlo almacenar en el subsuelo para reducir esa contaminación por las otras fuentes de energía, que sí son contaminantes en algún punto, todas lo son, eso es cierto, pero de cierta forma contrarrestar una cosa con la otra, porque tenemos la capacidad de hacer eso.
La siguiente, buenos días, gracias por su presentación. ¿Hay algún plan para la recolección de gas? ¿Se tienen valoraciones de la infraestructura necesaria para la recolección de gas y así dejar de quemar dicho recurso? Sí, de hecho, el mapa que nosotros mostramos, ahí se muestran algunos gaseoductos, donde además de pasar el gas para llevarlo a refinar y producirlo para el área doméstica, en la industria también se usa, no de manera o en la escala que se debería estar utilizando, se utilizan esos gaseoductos para pasar ese gas a las mismas plantas donde utilizan la extracción, por ejemplo, de petróleo y reutilizar ese gas. Incluso en la recuperación mejorada de petróleo también se está usando ese gas y no se quema. Lo que está pasando en Venezuela es que esa recuperación mejorada se le está dando de repente un uso muy poco y no se está volviendo a reinyectar ese gas para producir ese mismo petróleo y tampoco se está llevando a otros sitios, como nosotros mencionamos allí, como gas licuado, por ejemplo, para poderlo exportar, que nos generaría también un recurso económico y un ingreso al país. Excelente presentación de una excelente generación de relevo. Una pregunta, ¿han considerado producción de biodiesel, etanol y SAF para aviación? No, realmente no lo habíamos considerado, pero es muy buena esa idea y también se adaptaría a esa transición y diversificación de la matriz energética. Se puede empezar a aplicar y a tomar en cuenta. Pero nosotros hasta el momento pues no manejamos ese análisis. No. Ok. ¿Nos pueden contar un poco su experiencia en la participación en el programa Switch Energy Alliance? Bueno, claro. Bueno, voy a dar yo. Empiezas tú. Bueno, empiezo yo y ahorita Mariana les da su experiencia. Nosotros, esa participación en el programa, pues llegó por mucha casualidad, de hecho, por el director de nuestra escuela de Ingeniería Geológica, que nos dijo, hay este programa, ¿les gustaría participar? Y nosotros, bueno, sí, porque en todo lo que nos dicen nos metemos. Entonces, bueno, se nos dio la oportunidad y nos asignaron un proyecto para Ecuador y Guatemala, para diversificar, de hecho, la matriz energética de Ecuador y Guatemala, pero utilizando biomasa, es decir, los residuos de la caña de azúcar para generar electricidad. En ese caso, bueno, nosotras, como es en la parte técnica, teníamos muy buena presentación, un gran proyecto, pero la parte del inglés nos jugó en contra. Y bueno, no pudimos pasar a las siguientes rondas, pero por el idioma. Pero el trabajo que hicimos fue muy bueno. Y tuvimos el primer lugar en la región de América porque habían varios equipos en diferentes países en la categoría de las redes sociales, donde hicimos un trabajo bastante interesante de cómo era concientizar en la parte de las energías renovables, el uso efectivo de la electricidad. Entonces utilizamos las redes sociales para educar y por esa parte pues nos dieron un premio. No, vamos a decir, remunerado muy significativo, pero que nos dejó una gran experiencia y una gran satisfacción. Sí, bueno, ese proyecto, desde mi punto de vista, nos ayudó también a relacionarnos con la realidad que no solo Venezuela es la que presenta estos retos y estos desafíos. O sea, este desafío que nosotros presentamos aplicado a Venezuela también se presenta a nivel mundial. Ecuador y Guatemala es uno de esos casos. Nosotros escogimos esos países porque están cercanos a nosotros en Sudamérica, bueno, en Centro y Sudamérica. Y nos ayudó también a entender cómo se puede hacer esta diversificación, que no todo tiene que ver con el petróleo, también existen energías renovables. Eso de la caña de azúcar para nosotros era algo nuevo. O sea, de la caña de azúcar producir electricidad. O sea, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y pues tuvimos la oportunidad de aprender muchísimo, además de conocer este programa que también socialmente hablando es espectacular porque te ayuda a concientizar, te abre la mente, te expande, o sea, de verdad que es muy enriquecedor en todos los sentidos y pues también tuvimos unos mentores excelentes que, si mal no recuerdo, eran de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. De Estados Unidos, que nos ayudaron a encontrar toda la información necesaria para desarrollar el proyecto. A partir de eso también pudimos conocer la página que utilizamos para, por ejemplo, la ANR, para conocer cómo estaba Venezuela en este caso. Entonces, de verdad que participar en esos programas es
espectacular porque de verdad Sí. te expanden la mente a cosas que tal vez nosotros no conocemos y eso no es limitante para nosotros porque pues están estas oportunidades que De el seguir MAPA aprendiendo. también, por ejemplo, Ya no me de, preguntas de eso, ya. de, de siempre crecer en conocimientos y académicamente hablando. Felicitaciones. Tengo una pregunta. ¿Qué niveles de incentivos fiscales se deben ofrecer para incentivar los proyectos de captura de carbono? Wow, esa es una pregunta muy interesante, pero no te la puedo responder porque a ese nivel no llego. Es una buena pregunta, pero no tenemos Esos datos, los no. datos o el conocimiento para poder Pero responder. es una buena indicación de cómo las están apreciando ustedes para hacerles preguntas Sí, tan difíciles. gracias, Pero gracias. Pero déjame hacer un comentario a la pregunta. Realmente ahorita en el mundo sí hay un mecanismo de bonos por captura de carbón, etcétera. Hay incentivos a nivel mundial y que Ah, Venezuela puede hacer uso de ellos que pueden ayudar. Obviamente un incentivo económico va a reforzar ujú. esos procesos de la producción y de la captura de estas sustancias que son tóxicas para el mundo. Entonces, sí hay, a nivel mundial hay hoy en día programas de incentivos, bonos de carbón, no conozco los detalles, cómo funcionan, pero existen. Bueno, yo puedo mencionar porque leí sobre eso y es que eso generaría también ingresos en cierta forma porque en el área de forestal eh, sembrar o crear áreas donde se siembran, por ejemplo, eso es un ejemplo, árboles que van a ayudar a reducir o a capturar esa emisión de dióxido de carbono. Entonces, las empresas más contaminantes Como te van a gusta. pagar por esos bonos de carbono, que se llaman así, para como reducir ese impacto de contaminación, porque, ok, estás sembrando árboles que van a capturar ese dióxido de carbono, pero entonces a lo que ellos pagan, ellos mismos van a utilizar como que esa inversión para sembrar más árboles y así sucesivamente. Una- En nuestra biblioteca digital existe una presentación de Juan Urich de hace, creo que 3 años, donde él trata de cuantificar ese beneficio en Venezuela y en las áreas donde se podían sembrar, etcétera. Sí, Carlos, sí. hay varias presentaciones, eso quería Sí. decirles a ella, que se pueden meter en todos los webinars que hemos hecho desde el 2020 y hay presentaciones sobre energía geotérmica, Sí. hay presentaciones, hay más de una presentación sobre los incentivos de carbono, etcétera, etcétera. Ok. Y propuestas que no se desarrollaron, pero que por lo menos quedaron ahí dentro de la inquietud. No, inclusive otro asunto fue que nosotros hicimos una alianza con Switch Energy en el año 2021-22, no recuerdo el año ahorita, y hicimos un concurso en asociación, lo que pasa es que no lo continuamos, donde dimos premios y hubo dos equipos venezolanos que ganaron. Sigamos. Bueno, Ok. recientemente la Conferencia Mundial sobre el tema del control del calentamiento global se dio la circunstancia de que muchos países de bajo ingreso per cápita anunciaron su retiro porque simplemente les resultaba muy cara la transición y no podían sostenerla. Sabemos que el LCOE relacionado al costo de generación por cada kilovatio hora de los combustibles fósiles es el más bajo después de la nuclear, que es la que efectivamente es más barata. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de los países pobres que no pueden pagar por lo que implica la transición energética? Fíjense el Bueno, calibre de preguntas que les están dando. sí, 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 sí. Sí, sí. Yo, Bueno, en yo- el caso, bueno, lo puedo hablar desde nuestra poca experiencia. En el caso del Switch Energy Alliance, ahí. Guatemala y Ecuador, o sea, les pasaba eso, ellos no tienen alguna otra fuente, como en el caso de Venezuela, Que que tiene tiene petróleo. petróleo, para poder pasar a esta transición energética. Entonces, por eso ellos como que buscaban la forma de innovar con la caña de azúcar
para procesarla y poder generar energía eléctrica. Entonces habría que, en ese caso, buscar otras alternativas, otro tipo de recursos que tal vez que el país, o sea, hay que analizar el país, con qué recursos cuenta, independientemente de cuál sea, y cómo utilizar esos recursos para poder producir energías. Y pasar a una transición. Y pasar a esa transición, tomando en cuenta, pues, tal vez el menor impacto ambiental, si es posible. Y en ese caso, por ejemplo, alguien mencionaba por ahí que, bueno, la hidroeléctrica también contamina una base, eso es cierto. Pero si un país cuenta con eso, que es lo que más tiene que tiene menos huella a nivel ambiental, que igual contamina, pero es el recurso con el que ese país cuenta, pues no está mal que lo utilice para diversificar su matriz y mejorar la electricidad, por ejemplo, porque la electricidad, pues según los objetivos del desarrollo sostenible, pues también implica calidad de vida y es un derecho. Entonces, los recursos que el país tenga, también se trata de, también uno de los objetivos que mencionamos, de innovar. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer con ello? ¿Y cómo hago para pasar una transición donde a lo mejor sigo contaminando, pero es menos sucia? Que la que ya se tiene. Le doy, como venimos mencionando, una mejor calidad de vida y una mejor gestión humana al país al que se esté analizando. Déjame hacer un comentario, Eduardo, disculpa que estoy interrumpiendo, pero Scott Tinker, que es el fundador y líder de Switch Energy Alliance, aborda este tema en muchas de sus presentaciones. Inclusive hay una presentación en los TED Talks, TED Talks, una de las primeras de él, porque él dice eso, ¿no? O sea, él habla del Global North y del Global South, y él dice que los países pobres van a ser contaminantes. O sea, inclusive hay un dicho que dice, primero tiene que contaminar para después descontaminar, algo así. Entonces, yo les recomiendo a los que están interesados que vayan a la página de Switch Energy Alliance para que vean todo lo que han hecho a nivel mundial y escuchen esa charla de Scott Tinker sobre ese tema en principio, ¿no? O sea, que es un tema bien importante porque hay muchos países muy pobres que les cuesta, va a ser muy difícil que entren en este proceso de transición energética porque no tienen recursos. Pero ellos abordan eso y dan soluciones. Inclusive han habido proyectos innovadores de soluciones en estos países. Sí. Felicitaciones. En su análisis, ¿piensan ustedes que en Venezuela existe una conciencia en la población para el uso adecuado y el ahorro de las distintas fuentes de energía? ¿Han pensado o existen opciones de concientización a la población? Mira, actualmente nosotros creemos, bueno, voy a hablar por mí. No existe una concientización sobre todo esto y por eso hacíamos mucho énfasis en la formación y educación de los nuevos profesionales porque, por ejemplo, es muy difícil cambiarle la mentalidad a alguien que creció despilfarrando los recursos porque tal vez no tenía la conciencia de ellos, aunque sí se puede tratar de hacer, pero es más fácil educar a los que vienen ahorita de relevo. Por ejemplo, nuestra generación creo que es muy consciente de esto y la que viene detrás de nosotros. Y bueno, todas las personas que estén involucradas en todo esto que es energía saben lo importante que es la concientización. Entonces, por eso nosotros hacemos mucha énfasis en la educación, porque creemos que de allí es la base para poder concientizar en el ahorro y el uso adecuado de todas estas energías. Ok, aquí hay otra pregunta. En la década de los 70, ¿se pudo identificar en Venezuela la existencia de significativos depósitos de óxido de torio y de uranio en la región de Guayana? También hay en los Andes. ¿No sería importante considerar la posibilidad de generación de potencia de origen nuclear, dado que es la que tiene el LCOE más bajo de toda la industria? Hay todo un programa de retoma de esto en Estados Unidos por este último hecho. Sí, de hecho, bueno, uno de nuestros compañeros, que también fue el que quedó en tercer lugar en el último Bapalin de 2025, él hizo un análisis para la utilización de energía nuclear acá en Venezuela. Se planteó su matriz para eso. Y sí sabemos que hay esos minerales aquí, pero
las condiciones actuales que ninguno desconoce, son valores que no están abiertos al público. O sea, tú tratas de investigar al respecto de los valores que hay, dónde los podemos conseguir, incluso nosotros que estamos acá en Mérida, y no podemos acceder a esa información. Aún teniendo esos recursos, pues faltaría, como lo que mencionamos en las gobernanzas para el petróleo, una gobernanza también para el área de minería, para que sea posible la exploración y el acceso como profesionales a estos datos, o incluso al desarrollo usando estos minerales, y más aún con los temas que se saben a través de precisamente esos dos minerales, donde hay una minería ilegal. Entonces es un tema que, además de ser importante para la transición energética, es un tema delicado de tocar. Ok. ¿Tienen conocimiento de si en los actuales contratos de participación petrolera en el sector oil and gas ya incorporan criterios de responsabilidad social y ambiental? En caso negativo, ¿existen iniciativas en curso para integrarlo formalmente? Bueno, desde mi conocimiento no he escuchado sobre estos contratos para la responsabilidad. O sea, sí deben existir, pero realmente no los conozco. No sé si tú conoces algunos, pero sí deben de existir. Si tú te PDVSA, no, bueno, si no te enteraste de PDVSA, no sé. No, pero sí deberían existir iniciativas en cursos para integrarlos, porque estamos en Mire, ese si le sirve de consuelo, nadie conoce esos contratos. Así que nadie sabe lo que es. Nos sentimos mejor. No los Bueno, conozco, mejor dicho, los únicos que los conocen fueron los que lo hicieron. Bueno. No, y creo que es importante incluirlas porque es parte de nuestra responsabilidad como seres humanos que vivimos en este planeta, tener responsabilidad ambiental. Sí. Bueno, miren, Guatemala, Colombia y Ecuador son candidatos para obtener energía geotérmica. ¿Qué opinan ustedes? Podemos hablar de Guatemala y Ecuador. Y ellos sí tienen energía geotérmica. Ellos sí tienen energía geotérmica por formaciones de volcanes. Entonces sí serían candidatos. Ok. Y hay una última pregunta aquí que dice, qué maravilla de presentación, felicitaciones. Gracias. De la parte comentada de la infraestructura de la industria petrolera, ¿tienen la información de las condiciones operacionales actuales? Bueno, yo voy a hablar por Marianne para no comprometerla. Porque bueno, ella sí estuvo en PDVSA, pero bueno, nosotros no podemos dar detalles de cómo están las instalaciones porque hay un tema de integridad y confidencialidad con la empresa. De hecho, uno se va de pasantías y todo lo que pasa allá se queda allá. Entonces, te podemos decir que bueno, no es para nadie un secreto pues que la industria pues está en deterioro, pero no podemos dar detalles de cómo, ni qué hay, si tiene óxido o no tiene óxido. Igualmente tampoco son datos que un pasante pueda manejar, la verdad es que no. O sea, en mi caso tuve mucho conocimiento respecto a todo lo que es la industria, cuáles son los procesos que se desarrollan, cómo se estudian las formaciones, todo eso, pero así infraestructura como tal, datos de la infraestructura, yo no la manejé, ni las viste tampoco la tuve la oportunidad de verlas, entonces no podría responderte a esa pregunta. Bueno, miren muchachas, con eso finalizan las preguntas del chat. Vamos a dar el derecho de palabra por 1 minuto y después que se termine ese derecho de palabra por 1 minuto a las personas que hablen, no para ustedes, sino para los que preguntan. Entonces vamos a pasar a la sobremesa donde se puede hablar más extenso. El primero que está en el derecho de palabra es Eduardo Ríos. Adelante, Eduardo. Hola, Marian, y no sé. Anfirred. Sí. Oye, me agradó mucho su conferencia. Yo soy profesor de la Universidad del Zulia. Y yo hice una pregunta, quizás Eduardo se saltó porque hay tantas preguntas que se saltaron, pero es una inquietud que yo tengo desde hace mucho tiempo, ¿no? Es un proyecto que incluye la perforación
exploración y la geología de Catatumbo, pero adicionalmente sacarle el agua del mar y ponerla a disposición de La Guajira, y adicionalmente construir un proyecto tipo Cancún ahí en la costa del Mar Caribe para Colombia y Venezuela. Muy rapidito, 10 segundos que me falta, para ver qué opinan ustedes, porque es un proyecto muy gigantesco que incluye primeramente la geología. Quizás después, ahora más tarde, yo puedo volver a hablar sobre eso. ¿En qué consiste el proyecto específicamente? Sí, porque no entendí muy bien. O sea, ¿qué quiere desarrollar el proyecto? Es un proyecto turístico, ¿no? En la costa, lo que le entendía a Eduardo, un proyecto turístico en la costa de Colombia y Venezuela. Yo puedo extenderme un poquito porque en realidad son ideas que hemos estado desarrollando, pero son ideas, ¿no? Ni siquiera hay un plan. Y el primero es que necesitamos, pues hay tres partes. La parte que es el desarrollo de todo ese gran yacimiento de gas de Catatumbo, Catatumbo, de la formación La Luna, que la semana pasada yo oí una conferencia de un ingeniero de apellido Barbosa de la Universidad de los Andes, y que habló pues de este proyecto. Para decirle un poquito más, yo tengo desarrollado un curso para que la gente entienda que es un proyecto de esa magnitud, ¿no? Pero es un proyecto desde el punto de vista gerencial, no entra en la parte técnica en sí. Pero la conferencia de Barbosa pues fue muy interesante. Ya eso es un gran trabajo, ¿no?, que hay que hacer, y la Universidad de los Andes pues como carrera de geología que tiene, pues es un proyecto que debería hacerlo la Universidad de los Andes. Y el segundo es un proyecto que a lo mejor también las incluye a ustedes en su charla, que es tomar el agua que hay en el Mar Caribe, que es salada, a través de la construcción de un proyecto así como se hizo en Israel, para sacarle el agua y hacer agua potable, y eso es un proyecto pues que si se logra alguna vez hacer, es un proyecto pues que mejoraría completamente todo el área de La Guajira, porque pudiera implantarse para la agricultura, ¿no? De hecho, la semana que viene va a haber una conferencia del Banco Mundial respecto a eso, no de La Guajira, sino de otros proyectos que estén en África, y cuando lo vi, dice, bueno, pero si esto también se puede hacer en La Guajira, ¿no? Hay la conferencia la semana que viene del Banco Mundial. Ok, gracias. Mira, yo no fue que yo salté la pregunta, sino que no hiciste pregunta. Tú pusiste un comentario y los comentarios no se leen. Mira, entonces, ¿por qué no lo dejamos para la sobremesa, que es más extenso? Porque hay otros. Bueno, tiene la palabra Carlos Sánchez. Mira, mi pregunta es, ¿existe en la Universidad de los Andes o en alguna universidad de Venezuela posgrado dirigido a fuentes de energía alterna? O sea, que no sea petróleo y gas, sino hidroelectricidad, solar, geotermal. ¿Existen posgrados ya en Venezuela? Bueno, hablando por la Universidad de los Andes, creo que actualmente no existe ese tipo de posgrados acá. Desconozco si tal vez en la Central, en el Zulia, en Oriente, existen este tipo de posgrados, pero hablando de la Universidad de los Andes, actualmente no existe. Ok. Bueno, entonces con esto concluimos la sección formal de preguntas y respuestas. Oye, ambas chicas de Bapalín, qué orgullo tenerlas aquí, realmente fue excelente. Nos dieron un compendio completo de esta situación en Venezuela con muchos datos estadísticos que a lo mejor muchos de nosotros no conocían. Le agradecemos bastante su participación, hicieron un excelente trabajo. Gracias por la invitación. Sí.